En este tutorial aprenderemos cómo calcular el costo de capital de una empresa y lo que significa para la empresa y sus inversionistas, como también cuándo debemos usar el costo de capital y lo más importante, cuándo no debemos usarlo. Al finalizar este tutorial se pretende que las personas que lo vean conozcan la manera de establecer el costo del capital accionario de una empresa, saber la forma de determinar el costo de la deuda de la empresa, como también conocer cómo se estipula el costo general del capital de la empresa, saber aplicar el modo correcto de incorporar los costos de flotación de los proyectos y finalmente también conocer algunas de las principales complicaciones asociadas con el costo general del capital de la empresa. Iniciaremos analizando un ejemplo, y el ejemplo dice así: supongamos que lo acaban de nombrar presidente de una empresa y que la primera decisión que debe tomar es si continúa con el plan de renovar el sistema de distribución del almacén de la empresa. El plan costaría $50 millones y nos están anticipando $12 millones anuales en ahorros, esto después de impuestos durante los próximos 6 años. Si nos detenemos a analizar el ejemplo, nos podremos dar cuenta que es un simple problema en el presupuesto de capital. Para resolverlo determinaríamos los flujos de efectivo, los descontaríamos y si el valor presente neto nos resulta positivo, pues aceptaríamos este proyecto. En dado caso el BPN nos resultara negativo, simplemente descartaríamos este proyecto. Pero nos surge la pregunta de con qué tasa de descuento debemos realizar el cálculo. Antes de tomar una decisión acerca de renovar o no el sistema de distribución del almacén, debemos detenernos y analizar algunas consideraciones del ejemplo. A partir del análisis del riesgo del rendimiento, se sabe que la tasa de descuento correcto depende de lo arriesgado del proyecto. En este caso, el proyecto de renovar el sistema de distribución. En particular, el nuevo proyecto tendrá un valor presente neto positivo solo si el rendimiento supera lo que ofrece el mercado financiero sobre las inversiones de riesgo equivalente. Este rendimiento mínimo requerido se denomina como el costo del capital de un proyecto. Así también, para tomar la decisión correcta como presidente, se debe examinar qué ofrecen los mercados de capitales y llegar con estos datos a un estimado del costo del capital del proyecto. El objetivo fundamental para este tutorial es el poder explicar cómo se hacen todos estos cálculos, puesto que existen diversos planteamientos y pues derivado de esto varios problemas teóricos y prácticos. También comprobaremos a lo largo del tutorial que los impuestos son una consideración importante al momento de determinar el rendimiento requerido para una inversión. Invertiremos un poco las cosas para poder ver con mayor detalle el otro lado del problema, y es cómo se ven estos rendimientos y valores desde el punto de vista de la empresa que los emitió. Puesto que el hecho importante que hay que notar es que el rendimiento que recibe el inversionista de un título es el resultado del coste de este valor para alguna empresa. Compararemos ahora el rendimiento requerido y el costo de capital. Cuando se afirma que el rendimiento requerido de una empresa es de un 10%, significa que la inversión tendrá un BPN positivo solo si el rendimiento es superior a ese 10%. En otras palabras, la empresa debe ganar 10% sobre una inversión, esto solo para compensar a los inversionistas de usar el capital para financiar algún proyecto. Es por eso que se dice que el 10% es el costo de capital de la inversión. Para ilustrar más el concepto, imaginemos que se evalúa un proyecto libre de riesgo. En este caso se recurre a los mercados de capital, observamos la tasa actual que ofrecen las tasas libres de riesgo y tomamos la tasa libre de riesgo para descontar los flujos de efectivo del proyecto. Entonces, el costo de capital de una inversión libre de riesgo es la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, si el proyecto es riesgoso y se supone que el resto de la información es la misma, por supuesto que el rendimiento requerido será mayor. En otras palabras, el costo de capital de este proyecto, si fuera riesgoso, es mayor a la tasa libre de riesgo y a esta
le superaría la tasa de descuento correspondiente. Como bien sabemos, la combinación específica entre deuda y capital accionario que decide elegir una empresa es una variable administrativa. Para efectos de este tutorial, daremos por conocida la política financiera de la empresa y en particular supondremos que ésta tiene una razón fija entre deuda y capital contable que la sostiene. A partir de lo analizado hasta este punto, sabemos que el costo de capital general de una empresa refleja el rendimiento requerido de sus activos como un todo, dado que la empresa necesita usar tanto deuda como capital accionario. Este costo general del capital será una combinación de rendimientos que se necesitan para poder pagar a nuestros acreedores, como también los requeridos para poder compensar a los accionistas. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el costo de capital de una empresa reflejará tanto el costo del capital de deuda como el costo de capital accionario. A lo largo del tutorial podremos analizar y calcular tanto el costo del capital de nuestra deuda como el accionario. Iniciaremos explicando el costo de capital accionario. Una de las preguntas más difíciles de responder en relación a este tema es cuál es el capital accionario total de una empresa. Es una cuestión difícil de responder ya que no existe un medio para poder observar de manera directa cuál es el rendimiento requerido por los inversionistas para el capital que están invirtiendo, por lo que tenemos que calcularlo de algún modo. En este tutorial analizaremos dos métodos para determinar el capital accionario. El primer método es el modelo de crecimientos de dividendos y el segundo método será el de la línea del mercado de valores. La forma más fácil y sencilla para poder calcular el costo del capital accionario es siguiendo el modelo de crecimiento de dividendos. Para esto tendremos que tener presente que, según la suposición de que los dividendos de la empresa van a crecer a una tasa constante, el precio por acción lo podremos formular de la siguiente manera, en donde P subíndice 0 nos va a representar el precio por acción, que será igual a D subíndice 0, que será el precio del dividendo que se acaba de pagar, por 1, que será nuestra constante, más la tasa constante representada por G, partido R subíndice E, que nos va a representar el rendimiento esperado, menos la tasa constante, que será igual a D subíndice 1, que va a representar el dividendo que queremos proyectar para el periodo siguiente, esto partido el rendimiento esperado menos nuestra tasa constante. Para efectos de poder despejar el rendimiento esperado, esta fórmula se puede reordenar y quedaría de la siguiente manera, en donde R subíndice E va a representar el rendimiento esperado, que va a ser igual a D subíndice 1, que representa, como dijimos, el dividendo proyectado para el periodo siguiente. Esto partido el precio por acción, que es más nuestra tasa constante. Como sabemos que el rendimiento esperado es el rendimiento que van a requerir todos los accionistas, es posible que esto se pueda interpretar como el costo del capital accionario de nuestra empresa. Vamos a la aplicación del método. Para calcular el rendimiento esperado con el procedimiento del modelo del crecimiento de dividendos, se necesitan tres datos. Primero tenemos P subíndice 0, que nos va a representar el precio por acción. Luego tenemos D subíndice 0, que en este caso va a representar el precio del dividendo que se acaba de pagar. Y G, que va a representar nuestra tasa constante. El ejemplo que vamos a resolver dice así. Para ilustrar cómo se calcula R subíndice E, que es el rendimiento esperado, supongamos que una empresa grande que presta servicios públicos pagó un dividendo de $4 por acción el año pasado. Hoy en día la acción tiene un valor de $60. Se estima que el dividendo crecerá de manera continua a una tasa de 6% anual en un futuro indefinido. La pregunta más importante que debemos responder es ¿cuál es el costo del capital contable de esta empresa? Iniciaremos despejando D subíndice 1, que en este caso nos representa el costo del dividendo proyectado para el siguiente periodo, que es el dato que queremos encontrar a través de la fórmula D subíndice 1, que será igual a D subíndice 0, que representa el dividendo que se acaba de pagar, por 1, que será nuestra constante, más la tasa constante que nos brinda el ejemplo. Sabemos que el precio del dividendo que se acaba de pagar son $4
y nuestra tasa constante en este caso va a ser de un 6% y usaremos 1 para efectos de fórmula como una constante. Ahora bien, D subíndice 1 quedaría como igual el precio del dividendo que se acaba de pagar por nuestra constante, que en este caso es 1, más nuestra tasa constante que nos la da el ejemplo, que sería de un 6%, y nos da como resultado un costo de 4.24 de dólar, que representaría el costo del dividendo proyectado para el siguiente periodo. Ahora bien, procederemos a realizar el cálculo del rendimiento esperado del capital accionario. Para ello utilizaremos la fórmula que nos brinda este método, que se interpreta como rendimiento esperado es igual al precio proyectado del dividendo para el siguiente periodo partido el precio por acción más nuestra tasa constante. Como ya calculamos D subíndice 1, que representa el costo del dividendo para el siguiente periodo, lo colocaremos en nuestra tablita de datos y sabemos que el precio por acción es de 60 dólares, que nos lo brinda el ejercicio, y tenemos una tasa constante de 6%. Ahora bien, la fórmula del rendimiento esperado quedaría como R subíndice E va a ser igual a D subíndice 1, que representa el costo del dividendo para el periodo siguiente, esto dividido por el precio por acción, que son 60 dólares, más nuestra constante, que en este caso sería una tasa constante del 6%. Nos daría como resultado 13.07%, que representaría el costo del capital accionario. Para aplicar el modelo de crecimiento de dividendos hay que estimar un valor G. Este valor G pues nos va a representar nuestra tasa de crecimiento. En esencia existen dos maneras para hacerlo. La primera sería utilizar las tasas de crecimiento históricas y pues la segunda sería consultar los pronósticos de los analistas sobre tasas de crecimiento, aunque en este caso va a ser natural que nos encontremos con diferentes estimaciones. Así que un método podría ser observar distintos valores y calcular un promedio. O también podríamos observar los dividendos los 5 años más recientes de una empresa y a través de esto calcular una tasa de crecimiento anual y estimar un promedio. Mencionaremos algunas de las ventajas y las desventajas de la aplicación de este método. La principal ventaja del método de modelo de crecimiento de dividendos es su sencillez, puesto que es muy fácil de entender y de usar, pero también tiene problemas prácticos y desventajas. La primera desventaja que podemos mencionar del modelo de crecimiento de dividendos es que, como es obvio, solo se aplica a las empresas que pagan dividendos. Esto significa que es inútil en muchos casos, y además incluso las empresas que pagan dividendos, la premisa básica es que estos crezcan a una tasa constante. Como se ilustró en el ejemplo anterior, esto nunca sucede exactamente así, y en términos generales el modelo en verdad es aplicable solo en los casos en que la tasa de crecimiento podría ser uniforme. La segunda desventaja y problema es que el costo calculado del capital accionario es muy sensible a la tasa estimada de crecimiento. En el caso del precio determinado de una acción, un incremento en G que determina la tasa constante en apenas, por ejemplo, un punto porcentual, aumenta el costo estimado del capital accionario al menos en un punto porcentual completo. Y por último, este método no considera de forma explícita el riesgo. Ahora explicaremos el segundo método, que corresponde a la línea del mercado de valores. La principal conclusión de este método es que el rendimiento requerido o esperado siempre dependerá de 3 puntos. El primero, la tasa libre de riesgo; el segundo, la prima del riesgo del mercado; y el tercero será el riesgo sistemático del activo en relación con el promedio, que se denomina coeficiente beta. Para la aplicación del método por medio de la línea del mercado de valores necesitamos conocer 3 datos. El primer dato que necesitamos es la tasa libre de riesgo. El segundo dato que vamos a necesitar para nuestro cálculo será la estimación de la prima de riesgo del mercado. Y por último, vamos a necesitar conocer la estimación del coeficiente beta.
Para efectos de nuestro ejemplo, realizaremos el cálculo del costo del capital accionario para eBay. Conocemos que la estimación de la prima de riesgo del mercado, basándonos en acciones comunes para empresas grandes, corresponde a un 7%. Por otro lado, los certificados de tesorería de Estados Unidos hasta este momento pagan un 1.83%. Los coeficientes beta de empresas que cotizan en la bolsa, en este caso como eBay, pues los obtenemos con facilidad en la internet. Pudimos establecer que el coeficiente beta estimado para eBay corresponde a un 2.3%. Para llegar a nuestro cálculo usaremos la fórmula siguiente, que se puede interpretar como el rendimiento esperado del capital va a ser igual a la tasa libre de riesgo más nuestra estimación de coeficiente beta por la estimación de la prima de riesgo del mercado. El rendimiento esperado del capital accionario para eBay entonces será igual a la tasa libre de riesgo, que corresponde a un 1.83%, más la beta estimada para eBay, que es de 2.13, por el 7%, que corresponde a la prima del riesgo del mercado, en este caso para empresas grandes como eBay, dándonos como resultado que el costo del capital accionario de eBay corresponde a un 16.74%. Realizaremos otro ejemplo en el que llegaremos a los datos por medio de los dos métodos. El ejemplo dice así: supongamos que una acción de Alfa tiene una beta de 1.2, la prima del riesgo del mercado corresponde al 8% y la tasa libre de riesgo es del 6%. Los últimos dividendos de Alfa fueron de $2 por acción y se espera que los dividendos crezcan 8% por tiempo indefinido. El precio actual de la acción es de $30. Ahora bien, lo que necesitamos calcular es cuál es el costo del capital accionario de Alfa. Iniciaremos con el método de la línea del mercado de valores. Ordenaremos nuestra data y sabemos que la tasa libre de riesgo es de un 6%, la prima de riesgo del mercado pues corresponde al 7%, y la beta estimada para Alfa, que es de 1.2, que nos la brinda el ejemplo, y pues el dato al que queremos llegar, que es cuál es el costo del capital accionario para Alfa. Usaremos la fórmula que utilizamos en el ejemplo anterior, que sería el rendimiento esperado del capital para la empresa Alfa es igual a la tasa libre de riesgo, que es de un 6%, más la beta estimada de Alfa, que es de 1.2, por la prima de riesgo del mercado, que en este caso es del 7%, dándonos como resultado que el costo del capital accionario de la empresa Alfa es del 14.4%. Ya que conocemos el dato por medio de la línea de mercado de valores, pasaremos al método del crecimiento de dividendos. Para la fórmula del método de crecimiento de dividendos, nos pide que contemos con el dato de D subíndice 1, que corresponde a los dividendos proyectados para el siguiente periodo, por lo que iniciaremos despejando D subíndice 1. El precio actual de los dividendos pues nos lo brinda el ejemplo y sabemos que es de $2, como también la tasa, que es de 8% de tasa de crecimiento. Tenemos un precio actual por acción de $30, de subíndice 1, que será lo que vamos a despejar a continuación, y el dato al que queremos llegar, que en este caso sería el rendimiento esperado del costo del capital accionario. Los dividendos proyectados entonces serán igual al precio actual de los dividendos, que es de $2, esto por nuestra constante, que va a ser 1, más la tasa de crecimiento, que es de un 8%, dándonos como resultado que los dividendos proyectados para el periodo siguiente tienen un costo de $2.16. Ya que conocemos el dato, lo incorporamos a nuestra tablita de data y continuamos con la fórmula del cálculo por medio del método de crecimiento de dividendos, que nos quedaría como el rendimiento esperado va a ser igual a $2.16, que corresponde a D subíndice 1, que es el dividendo proyectado para el siguiente periodo,
Esto partido $30, que sería el precio actual de la acción, más nuestra tasa constante, que sería del 8%, dándonos como resultado 15.2%, que sería el costo del capital accionario para la empresa Alfa. Ahora que ya conocemos los datos por medio de los dos métodos, una opción sería calcular un promedio. Tomamos el 14.4% que corresponde al método de la línea de mercado de valores. Le sumamos el 15.20% que corresponde al método de crecimiento de dividendos. Lo partimos dentro de 2. Tendríamos como resultado 14.8%, que en este caso sería el nuevo cálculo para el costo del capital accionario de la empresa Alfa. Entre las ventajas que podemos mencionar de la aplicación de este método es que se ajusta de manera explícita al riesgo, además que es aplicable a empresas con crecimiento constante de dividendos. Esto quiere decir que podría sernos útil en una variedad más amplia de circunstancias. Ahora bien, entre sus desventajas es que requiere que se calculen dos cantidades, la prima del riesgo del mercado y el coeficiente beta. En dado caso estas estimaciones sean malas, el costo del capital accionario que nos resulte pues no será el adecuado. Y por último, al igual que en el modelo del crecimiento de dividendos, cuando aplicamos este método dependemos del pasado para pronosticar el futuro. Y como sabemos, las condiciones económicas cambian con rapidez, de modo que, como siempre, es probable que el pasado no nos constituya una buena guía hacia el futuro. En términos financieros dentro de la empresa, ¿qué es más exigente, el capital o la deuda? La realidad es que ambas, sin embargo, el nivel de exigencia es distinto. Si nos remitimos a la ecuación contable básica, sabemos que los activos son igual a los pasivos más el capital. En términos muy generales, podemos decir que los activos representan liquidez, mientras el pasivo y capital son fuentes de financiamiento. Este lado derecho es el que nos importa para el análisis del costo de capital. La exigencia de estas fuentes de financiamiento tienen naturalezas diferentes. Por un lado, la deuda tiene un compromiso explícito porque está claro que debo pagar los intereses por medio de un contrato de crédito, y el capital tiene una exigencia técnica o implícita, ya que los inversionistas depositan su dinero en la empresa para generar. Por ello, el costo de capital de una empresa es la suma de los costos de ambas fuentes de financiamiento. El costo de capital lo calculo para entender cómo se está gestionando el valor de dinero que se está usando para generar la liquidez deseada. El costo promedio ponderado del capital, CPC o WACC en inglés, está integrado por el peso del capital, el peso de la deuda, que a su vez cada uno se multiplica por el costo del capital y costo de la deuda después de impuestos. La inclusión de la tasa de impuestos funciona como un escudo fiscal, porque la deuda genera gastos por intereses y estos son deducibles. Por lo tanto, al reducir el monto de la deuda, funciona como un escudo fiscal, es decir, me ayuda a pagar menos impuestos. Desde la perspectiva financiera, pensando nuevamente en la ecuación contable, del lado izquierdo de la ecuación, si estoy generando liquidez, el retorno sobre mi capital invertido debe ser lo más positivo o elevado posible, versus el costo promedio ponderado del capital, que debería ser lo más bajo posible. Si lo pensamos como la riqueza que estoy generando versus la riqueza que pago hacia mis acreedores para generar dicha liquidez, producto de la actividad económica de la empresa. Vamos a entrar lo que es costo de la deuda y acciones preferentes. Es muy sencillo determinar lo que es el costo de la deuda y nos dice, de acuerdo a la lectura, que es el rendimiento que los acreedores de una empresa piden por nuevos préstamos, o en otras palabras más sencillas, es la tasa de interés que la empresa debe pagar por nuevos préstamos. Esto se puede hacer a través de acciones.
si la empresa no cuenta con el capital necesario, entonces pone en circulación una cantidad de acciones y se estiman porcentajes de lo que ellos pueden asumir como capital propio y como deuda. Entonces, para iniciar a esto, vamos a ver un cálculo de lo que son las acciones preferentes. Entonces, esto lo vemos en la literatura del capítulo 14, ejemplo 14.3, y nos dice: el 30 de mayo del 2008, Alabama Power CO realizó 2 emisiones de acciones ordinarias preferentes con un valor a la par de $25 que se negociaban en NYSE, una emisión de pago de $1.3 al año por acción, y se vendió en 21.05. Tenemos otro segundo caso que dice que puso a la venta $1.46 al año y se vendió en 24.35, y nos hace la pregunta: ¿cuál es el costo de la acción preferente de Alabama Power? Entonces recopilamos los datos, ¿verdad? De primero vamos a definir de acuerdo a nuestra fórmula, y vamos en esta parte de nos habla de dividendo, y P0 nos habla del precio actual de la acción. RP es el costo de la acción preferente. Entonces, para el cálculo número 1 nos dice que tenemos $1.3 al año por acción y se vendió a 21.05, lo que nos da un costo por acción de 6.18. Luego nos vamos al segundo caso, que nos dice que se le colocó a $1.46 al año y estas se vendieron a 24.35, lo que nos generó un 6% para estas acciones, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo los dos casos nos representan distintas rentabilidades o tasas que en este caso se le pagarían a los accionistas que al finalizar un año, pues ellos obtendrían este beneficio, y esto sería para nosotros un costo de capital, ¿sí? Entonces, siguiendo con el capítulo, ahora vamos a hablar de lo que son los pesos de la estructura de capital. El símbolo E, por su sigla en inglés, significa equidad y nos hace referencia al valor en el mercado. Tenemos la D, que es el valor en el mercado, pero en este caso hace representación a la deuda, y la letra V, que nos habla del capital contable. Entonces tenemos acá una referencia, dice: si se dividen los dos lados, o sea, en este caso el valor del mercado y el valor de la deuda, por el capital contable total en acciones, nosotros vamos a tener una representación de cómo está constituido nuestro capital. Entonces tenemos un ejemplo, dice: si el valor total del mercado de las acciones de una empresa se calculó en $200 millones y el valor total en el mercado de la deuda se calculó en $200 millones y el valor total en el mercado de la deuda se calculó en 50 millones, el valor combinado sería de $250 millones. Esto nos quiere decir de que es nuestra totalidad para poder trabajar, y lo constituimos en un porcentaje en préstamo y otro propio. Entonces vamos a sacar las relaciones, ¿sí? Entonces esto no es nada más que el valor del mercado, que sería lo propio,
partido su totalidad y nos dice que tenemos un 80% de capital accionario. Esto sería lo propio, y luego nos vamos al valor de mercado de la deuda partido su totalidad. Entonces aquí nos da un 20%, ¿verdad? Entonces esto nos haría el 100% disponible para trabajar. Continuando con el capítulo, vamos a ver lo que es impuestos y costo promedio de capital. Este punto nos habla de que cuando nosotros adquirimos un préstamo para operar y tenemos una tasa de interés, nosotros podemos deducir impuestos de esta tasa. Entonces vamos a ver los datos acá de este ejemplo. Supongamos que tenemos 1.000.000 de préstamo, una tasa de interés del 9%. Esto de acuerdo a la fórmula es como RD, y un TC, que significa gravámenes, que serían los impuestos por ley. Para fines de ejemplo, pues vamos a utilizar 34%. Si fuera en nuestro caso en Guatemala, podríamos utilizar el IVA, que sería 12%. Esto nos habla que esto es igual a la tasa tributaria antes del impuesto, lo que sería esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo. Diríamos este valor por 1 menos esta tasa, ¿sí? Que sería la TC. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que nosotros realmente lo que vamos a pagar son 5.94% de este préstamo de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque nosotros podemos deducir impuestos sobre este préstamo, ¿sí? Quiero dejar claro que solo se puede hacer cuando adquirimos algún tipo de préstamo, cuando son dividendos o alguna tasa de rendimiento. Esto no aplica, ¿sí? Entonces por último vamos a pasar a lo que es el coste de capital, y esto lo vamos a definir como CPPC, que tiene una interpretación muy sencilla. Esto es el rendimiento Esto es el rendimiento total que debe de ganar la empresa sobre sus activos actuales para mantener el valor de los títulos emitidos, ¿sí? Entonces aquí ya venimos y vamos a integrar todo lo que hemos visto. Entonces como vimos que sería el valor del mercado partido el capital total, el RE, que sería vamos a ver, es la tasa de rendimiento partido nuestro D, ¿sí? Que lo acabamos de ver aquí, que es el valor del mercado de la deuda partido siempre por el capital total y por nuestra tasa tributaria restándole los impuestos. Esto por 1 menos la tasa que emite el gobierno en este caso, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a ver a continuación un ejemplo del cálculo del costo promedio ponderado del capital. Una empresa extranjera quiere invertir en un proyecto en Guatemala para la construcción de un nuevo centro comercial, según una estrategia corporativa financiera. La empresa puede utilizar instrumentos de deuda, financiamiento en
equivalente a no más del 40% del valor del mercado de la empresa. El banco le financiará el proyecto. Tiene una tasa de interés anual de 9.23%. Los inversionistas quieren obtener un 16.5% de rendimiento sobre la inversión y la tasa de impuestos es de 30%. Vamos a ver cómo calcular este costo promedio ponderado del capital, cuyo valor es de 12.48. El problema antes planteado, tenemos los siguientes datos. Tenemos el costo de la deuda, que representa el 9.23%, la tasa de impuestos, que es del 30%, el peso de la deuda, que es el 40%, y el costo de capital, que es el 16%. Sabemos que el peso de la estructura del capital tiene que ser igual a 100%. Por lo tanto, restamos 1 menos el peso de la deuda para tener el peso del capital. Esto nos da 60%. Teniendo ya toda la información para aplicar la ecuación del costo promedio ponderado del capital, vamos ahora a determinar. Sabemos que nuestro peso de capital es 60%, el costo de capital es igual a 16.50% más el peso de la deuda, que es el 40%, por el costo de la deuda, que es 9.23%, y como necesitamos saber después de impuestos, obtenemos 60%, que viene dado de 1 menos 30%. Al aplicar la ecuación de costo promedio ponderado, se obtiene un valor de 12.48% para esta empresa que quiere invertir en el proyecto de Guatemala. Retomando la pregunta que hacíamos con anterioridad, si era más importante la deuda del capital, vemos que los dos tienen el mismo nivel de exigencia y los dos están implicados en el cálculo del costo promedio ponderado del capital. Si vemos otro escenario en donde la empresa usa acciones preferentes en la estructura de su capital, la expresión del CPPC requiere una extensión simple. Se agrega por tanto al peso de la estructura del capital el peso del financiamiento, viene dado por P dividido B, que es el porcentaje del financiamiento de la empresa que proviene de acciones preferentes. Y se agrega también el costo de las acciones preferentes, RP. Si al análisis del costo promedio ponderado del capital se le agrega el valor presente como dos herramientas para determinar una decisión, puede ser de mayor utilidad para el inversionista. Veremos un ejemplo en donde utilizamos el CPPC y el valor presente. Una empresa estudia un proyecto que dará como resultado ahorros iniciales de efectivo después de impuestos de $5 millones al final del primer año. Estos ahorros crecerán a una tasa de 5% anual. La empresa tiene una razón de deuda capital de 29.2% y un costo de deuda de 10%. La propuesta de ahorro de costos está muy vinculada al negocio central de la empresa, así que se considera que tiene el mismo riesgo general que el de la compañía. ¿Debe la empresa aceptar el proyecto? Veamos ahora el ejemplo en donde utilizamos el valor presente y el costo promedio ponderado del capital. Del enunciado anterior, sabemos que el costo de la deuda es del 10%, la tasa de impuestos es del 34%, el peso del capital es del 36.7%, el costo de capital es del 9.20%, tasa de interés 5%. Nuevamente, como el peso de la estructura del capital es del 100%, le vamos a restar 1 menos el peso
el capital para obtener el peso de la deuda. Aplicando nuevamente la ecuación del costo promedio ponderado, tenemos que el peso del capital es 66.7, el costo del capital es 29.20, el peso de la deuda es 33.34, el costo de la deuda es igual a 10% y 1 menos la tasa de impuesto es de 7%. Aplicando la ecuación obtenemos un costo promedio ponderado de 21.67%. Si aplicamos la ecuación del valor presente, sabemos que tenemos 5 millones dividido el costo promedio ponderado de capital menos la tasa de interés que nos estaba indicando que es del 5%. Al aplicar esa ecuación tenemos 5 millones dividido el costo promedio de capital menos el 5%, obtenemos un valor presente de 30 millones. Por lo tanto, la empresa debe aceptar el proyecto si y solo si su costo sea menos del 30 millones de dólares para que el valor presente se mantenga. Costo de capital por división y proyecto. A pesar de la utilidad del costo promedio ponderado de capital como punto de referencia, en algunas situaciones los flujos de efectivo que se consideran tienen riesgos muy distintos a los de la empresa completa. Por ejemplo, considera el punto A. Este proyecto tiene un beta del 0.60 en comparación de la beta de la empresa de 1 y un rendimiento esperado del 14%. Es una buena inversión. Para esto se tiene una tasa libre de riesgo del 7% y una prima de riesgo de mercado del 8%, obteniendo así un rendimiento requerido del 11.8%, es decir, sí es una buena inversión, debido a que nuestro rendimiento esperado va a ser mayor al rendimiento requerido del 11.8%. En cambio, si el rendimiento requerido según el costo promedio ponderado de capital es el 15%, nuestro proyecto no sería una buena inversión, debido a que nuestro rendimiento esperado sería menor al rendimiento requerido según el costo promedio ponderado de capital. Este ejemplo ilustra que una empresa que utiliza su costo promedio ponderado de capital como punto de corte rechazará proyectos rentables, con riesgos menores a su riesgo general. Ejemplo 2. En el otro extremo, considera el punto B. Este proyecto tiene una beta de 1.2 y ofrece un rendimiento esperado del 16%, que excede el rendimiento requerido según el costo promedio ponderado de capital del 15%. Pero dado el riesgo sistemático, no es una buena inversión, porque su rendimiento es inadecuado. Sin embargo, si se aplica el costo promedio ponderado de capital para evaluarla, aparecerá atractiva. Así que tomar el costo promedio ponderado de capital como punto de corte es el segundo error que se presenta y que tendrá que hacer inversiones que no son rentables y que tienen riesgos mayores que el riesgo general de la empresa. En consecuencia, al paso del tiempo, una empresa que usa un costo promedio ponderado de capital para evaluar todos los proyectos mostrará una tendencia a aceptar inversiones que no son rentables y se volverá cada vez más riesgosa. Costo de capital por división. Si se está considerando entrar en un nuevo negocio, se buscaría encontrar el costo de capital apropiado examinando los rendimientos que requiere el mercado para las empresas que ya estén en este sector. Por ejemplo, una corporación tiene dos divisiones, una empresa telefónica regulada y una fábrica de aparatos electrónicos. La primera tiene menos riesgo, la segunda es más arriesgada. En este caso, el costo general de capital de la empresa es en realidad una combinación de dos costos de capital, una por cada división. Si las dos divisiones compitieran por los recursos de la empresa y tomaran un solo costo promedio ponderado de capital como punto de corte, ¿qué división recibiría más fondos de la inversión?
La respuesta acá es que la inversión más riesgosa tendría a presentar mayores rendimientos, sin tomar en cuenta que tiene más riesgo. Así que por lo regular sería la ganadora. La operación menos atractiva podría tener un gran potencial de utilidad, que terminaría por ignorarse. Las grandes corporaciones están conscientes de este problema y muchas de ellas trabajan para definir costos de capital por división. Costo de capital por división. Para poder encontrar un costo de capital por división, podemos identificar dos enfoques. El enfoque del juego puro, que es un uso del costo promedio ponderado de capital único de un proyecto particular. Se basa en empresas de negocios parecidos. Acá el enfoque está con la mayor exclusividad posible del tipo de proyecto de interés. Por lo tanto, este procedimiento se llama método del juego puro, para calcular el rendimiento requerido de una inversión. Como por ejemplo podemos poner a McDonald's, que decide entrar en el negocio de las computadoras y los servidores de redes. El riesgo es muy diferente al que hoy en el negocio de comida rápida existe. Como resultado, McDonald's tendría que estudiar empresas que han estudiado o han trabajado en el negocio de las computadoras personales para calcular un costo de capital para su nueva división. Un candidato objetivo acá puede ser Dell, que se dedica sobre todo a este sector. Como segundo enfoque tenemos el enfoque subjetivo. Debido a la dificultad de establecer en forma objetiva las tasas de descuento de proyectos individuales, las empresas adoptan un enfoque que consiste en realizar ajustes subjetivos al costo promedio ponderado de capital. Una empresa tiene un costo promedio ponderado de capital general del 14%. Coloca todos los proyectos propuestos en 4 categorías como la siguiente tabla. Un riesgo alto puede ser para productos nuevos, un factor de ajuste del 6% para tener una tasa de descuento del 20%. Un riesgo moderado, ahorro de costos, expansión de líneas actuales, no tiene un factor de ajuste y se tiene una tasa de descuento del 14%. Puede ser un riesgo bajo, reemplazo de equipo existente, un factor de ajuste del menos 4% y una tasa de descuento del 10%. Una categoría obligatoria, que puede ser equipo de control de contaminantes, no aplica un factor de ajuste y tampoco una tasa de descuento. Es de suponer que todos los proyectos quedan en estas 3 categorías de riesgo o bien que son obligatorias. En el último caso, el costo de capital es irrelevante porque se debe aceptar el proyecto. Con el enfoque subjetivo, el costo promedio ponderado de capital de las empresas podrían cambiar con el tiempo, a medida que se modifiquen las condiciones económicas. Si esto ocurre, las tasas de descuento de los diversos proyectos también se alteran. En cada clase de riesgos es de suponer que algunos proyectos tienen más riesgos que otros y todavía existe el peligro de poder llegar a tomar malas decisiones. Costos de flotación y costo promedio ponderado de capital. Si una empresa acepta un proyecto nuevo, tal vez se le requiera que emite o flote nuevos bonos o acciones. Esto significa que la empresa incurrirá en algunos costos que se le llaman costos de flotación. Para ilustrar cómo se puede incluir los costos de flotación en un análisis del valor presente neto, supongamos que tenemos a una compañía que estudia la construcción de una nueva imprenta de $500,000. Se espera que las nuevas instalaciones generen flujos de efectivo de $73,150 anuales, después de impuestos para siempre. Suponga que la estructura de capital que pretende alcanzar es 50% de capital accionario y 50% de deuda. La tasa de impuestos es de 34% y hay 2 opciones de financiamiento. En el primer inciso, tenemos una nueva emisión de acciones comunes por $500,000, un costo de emisión de las nuevas acciones del 10%. El rendimiento requerido sobre el nuevo capital de la empresa sería el 20%. Para el calcular el costo promedio ponderado de capital tenemos la siguiente ecuación, donde tenemos un costo de flotación de capital accionario del 20%. Un porcentaje de capital y un porcentaje de deuda del 50%.
un costo de flotación de la deuda del 10% y una tasa de impuestos del 34%. Al calcular nuestro costo promedio ponderado de capital, obtenemos un valor del 13.30%. Tenemos flujos de efectivo por año de $73.150. Para encontrar nuestro valor presente, dividimos esta cantidad dentro de los 13.30% del costo promedio ponderado de capital, obteniendo así un valor presente de $550.000. Por último, calculamos nuestro valor presente neto, que es igual a los $550.000 menos los $500.000 de las nuevas acciones comunes. Sin costos de flotación, el proyecto genera un valor presente neto mayor a cero, así que sería aceptable. Para el segundo inciso, se toman en cuenta esquemas de financiamiento y de costos de emisión. Como hay que conseguir un nuevo financiamiento, los costos de flotación son pertinentes. A partir de la información proporcionada, se sabe que los costos de flotación son del 2% para la deuda y el 10% para el capital accionario. La compañía tiene montos iguales de deuda y de capital. El costo promedio ponderado de flotación se calcula de la siguiente manera. Tenemos los costos de flotación del capital accionario del 10%, nuestros porcentajes de capital y de deuda, que son los mismos al inciso anterior, 50%, y el costo de flotación de la deuda del 2%. Al evaluar la ecuación, tenemos un costo promedio ponderado de flotación del 6%. Evaluando nuevamente nuestros flujos de efectivo por año, tenemos un valor presente de $73.150 dividido el costo promedio ponderado de capital calculado en el ejercicio anterior, que es un 13.30%, lo que nos da un valor presente de $550.000. Como la compañía necesita $500.000 para financiar la nueva imprenta, el costo verdadero, una vez incluidos los costos de flotación, es por medio de la siguiente ecuación: $500.000 dividido 1 menos nuestro costo promedio ponderado de flotación, en este caso el 6%, lo que nos da un total de $531.915. Al evaluarlo en nuestro valor presente neto, sería $550.000 menos $531.915, lo que nos da un total de $18.085, por lo que todavía es una buena inversión. Sin embargo, su valor es menor al que se había pensado al principio, según lo visto en el inciso anterior.